Gloria a Dios, vamos a alabar a nuestro Señor en esta noche con todo nuestro corazón. Vamos a alabar al Señor con todo que cante gloria y honor. Siempre vamos a alabar al Señor. Dios dame tu poder. Vamos a alabar al Señor con todo que cante gloria y honor. Siempre vamos a alabar al Señor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, pues alabanza a Dios.
necesitan más de ti. Necesitan más de ti. Alabemos. Gloria a Dios, hermanos. Antes de iniciar esta noche quisiera orar y pedirle a Dios para que nos dé favor en esta noche, en este estudio de Biblia. Vamos a orar al Señor, le vamos a decir: Padre Celestial, tú eres bueno, eres fiel, eres adorable, Padre, eres inmensurable, eres digno, Dios Santo. Te damos gracias por tu inmenso amor para nuestras vidas y tu misericordia, Señor. Te pedimos, amado Padre, que te muevas en este estudio de Biblia y derrames de tu gloria en nuestros oídos, Padre. Toca nuestros oídos, Señor, para entender tu palabra y aprender cada día más de ti, Señor. Todo lo ponemos en tus manos en esta noche, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quisiera esta noche comenzar este estudio de Biblia. Y si usted tiene su Biblia, invitarle a que me acompañe en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Puede decir amén cuando lo tiene. Si no tiene Biblia, vaya donde el vecino. Si la tiene guardada, sáquela de la alacena o donde la tenga guardada, en la cornisa, pero sáquela. Gloria a Dios. Un anuncio: recordarles que mañana, los sábados, para que usted esté al tanto, estamos haciendo los desayunos, la oración aquí en la mañana, los sábados a las 8 de la mañana. Para que usted pueda acompañarnos a oración todos los sábados a las 8 de la mañana. Juan capítulo 1, quisiera leer esta palabra. Si tiene su Biblia, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así: Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 8 dice: No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, en su nombre, le dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia, Señor. Te pedimos en este tiempo que seas tú derramando de tu Espíritu Santo sobre este lugar, tocando, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos alguna vez han sido rechazados? ¿Cuántos en alguna ocasión los molestaron en la escuela? Hoy en día se puso de moda la palabra que ya sabes, bullying. Pero lo que se puso de moda fue la palabra. El hecho siempre ha existido. Es más, desde el Antiguo Testamento
¿Sabes quién habla la Biblia que le hicieron bullying? Le hicieron bullying a José porque tenía sueños. Entonces, lo que quisiera compartirte en esta noche es que muchas veces vamos a ser rechazados. Muchas veces vamos a ser rechazados por personas, vamos a ser rechazados por gente. Pero en realidad no quisiera hablar tanto de cómo somos rechazados nosotros, sino que cuántos no han sido rechazados así como Jesús. Pero cuando leemos la palabra de Dios y vemos cómo Jesús en realidad fue rechazado, lo cierto es que cuando estudiamos la Biblia, la promesa de que viniera un Mesías, quiero preguntarte para quién es. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Jesucristo vino para la salvación de los judíos en primera ocasión. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña en esta escritura, Jesucristo viene a ser la luz, Él viene a ser testimonio, Él viene a mostrarnos la luz, viene a reconciliarnos con Dios, y todos esos pensamientos eran los que tenían que tener los judíos. Pero los judíos más bien rechazaron a Jesucristo. Cuando estudias un poco al respecto de la religión de los fariseos, prácticamente ellos, hasta hoy en día, ellos niegan que Jesucristo pueda ser su Salvador. Ellos todavía están esperando a un Mesías. Eso es una de las cosas que más puede aterrar en realidad a un cristiano. Darse cuenta que cuando el anticristo se levante, muchos judíos van a creer que Él es el Mesías. Ahora, ¿sabes? La Biblia nos enseña que el pueblo judío rechazó a Dios. Dice que los fariseos no podían soportar que Jesús anduviera por ahí siendo el Mesías. Pero aunque ellos no lo pudieran soportar, ellos aún al día de hoy viven luchando porque todavía están esperando a su Mesías que para ellos no llega. Pero ¿sabes por qué los judíos no aceptan a Jesús? Siempre hay una razón para el rechazo. ¿Has pensado cuál es la razón por la cual te han hecho bullying alguna vez? ¿Por qué te han rechazado? Cuando estaba en la escuela, me molestaban en la escuela, y yo sé por qué me molestaban. Porque a mí me encantaba vender cosas. Y de ahí cogía dinero para mi casa, para mi familia, para lo que fuera, para mí, para mis gustos. Y entonces yo me iba a una autopista a vender. Vendía galletas, vendía papas, vendía frescos, vendía lo que fuera. Recuerdo que cuando mi hermana se quería graduar de sexto grado, estuvimos trabajando en ese semáforo, vendiendo galletas, y con eso terminamos de pagar la graduación o el vestido, lo que ella fuera, lo que ella necesitara, no recuerdo qué era, lo hicimos de esa forma, el dinero. Y a mí me molestaban porque yo vendía en la calle, vendía en la clase, le vendía a los compañeros. Ese era yo. Qué mal. La cuestión es que me hicieron bullying, y la razón es porque ser comerciante o un hombre de negocios ya estaba en mí desde pequeño. Los judíos también tienen una razón para rechazar a Jesucristo. Lo cierto es que los judíos hoy en día, por ejemplo, los judíos todavía tienen sus costumbres muy arraigadas. Por ejemplo, ellos exigen hasta el día de hoy que si tienen un hijo, este hijo debe de ser circuncidado antes del 8º día. También dice que ellos tienen que descansar el 7º día de la semana, que según los judíos es entre el viernes y el sábado. Luego
ellos, una de las costumbres que tienen, que adquirieron después en el Nuevo Testamento por la destrucción del templo de Jerusalén, es que ellos agarran en una toalla y ellos envuelven una copa en el día de la boda y ellos quiebran la copa con sus pies y destruyen la copa. Esto lo hacen para recordar o para volver a recordar la destrucción del templo de Jerusalén hace 2000 años, en el año aproximadamente 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Estas son costumbres judías, pero la razón más arraigada para que los judíos rechacen a Jesucristo es porque Jesús se sentaba a la mesa a comer con hombres que no eran judíos. Los judíos tienen una costumbre muy diferente. Por ejemplo, ellos tienen prohibido comer cerdo. Usted no los va a ver, ni siquiera quieren ver el cerdo. Para ellos simplemente es un animal inmundo, un animal impuro. La sangre del cerdo, Dios libre, ellos jamás comerían morcilla ni ningún derivado del cerdo. Mucho menos hablar, hermanos, de que chorizos, embutidos, nada. Un día una persona dijo: ¿usted sabe qué es lo más triste que se perdió Moisés? Y yo, ¿qué? Ay, los chicharrones, el chancho con yuca, el vigorón. No lo alcanzó a probar Moisés. Luego, hermanos, por ejemplo, entre los rigurosos que ellos son a sus costumbres, por ejemplo, ellos no consumen los derivados de la carne con una distancia de tiempo entre los derivados de la carne y los derivados de los lácteos no son jamás consumidos en el mismo día en que consumen carne. Pastor, ¿qué tiene que ver todo con esto? Ya voy a llegar al punto. No pueden llorar por una persona más de 30 días. Nosotros también estamos de acuerdo que los tatuajes están mal, los piercings están mal. Para ellos, los niños no deben de cortarse el cabello hasta después del 3er año. La mujer no puede mostrar el cabello en público. Usted siempre va a ver a las mujeres judías tapando su rostro, tapando su cabello. No pueden tener relaciones bajo ciertas circunstancias. La mujer debe encargarse de estar en el hogar, educar a sus hijos. Muchas mujeres ni siquiera tienen la oportunidad de estudiar porque ellas son prácticamente las encargadas de educar a sus hijos. Están encargadas de velar por la familia y preservar las tradiciones. La mujer judía no puede utilizar anticonceptivos, entre otras muchas cosas. Está bien que una persona se arraigue tanto a costumbres y costumbres y costumbres, pero estar tan metidos en las costumbres los hizo tener a Jesús ante sus narices y no darse cuenta, porque estaban más enfocados en criticar cualquier cosa que hiciera Jesucristo que mirar qué estaba haciendo, con quién estaba, cuáles eran los milagros que hacían, cómo las profecías de Jesucristo se cumplían. De hecho, una de las cosas que podemos encontrar en el libro de Mateo es prácticamente el libro de Mateo es escrito para demostrarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Entonces, cuando Mateo está escribiendo el libro, él dice: esto fue escrito
Y esto le aconteció a Jesucristo para que se cumpliera la Biblia, lo que decía en Isaías, lo que decía en tal libro. ¿Por qué? Porque Mateo quería que cada uno de los judíos que alcancen a leer el libro de Mateo se den cuenta que las profecías de Jesucristo para que fuera el Mesías fueron cumplidas. Ahora, hermanos, aún así podemos encontrar a un pueblo que más que recibir a Jesucristo. La escritura que acabamos de leer en el versículo 11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Imagínate, tienes años de estar esperando una promesa. El libro de Isaías podía tener 700 años de haber sido escrito cuando llegó Jesucristo a que se cumpliera la promesa del Mesías. Y imagínate estar esperando 700 años. Probablemente pueden haber sido unas 8 a 10 generaciones familiares. Así que después de esperar 10 generaciones se hace realidad la promesa del Mesías. Y estás tan ocupado en rituales que se te está pasando por alto algo tan importante como la venida del Mesías, como que el Cristo llegó a salvar. En caso contrario, si leemos en el libro de Mateo capítulo 23, en el versículo 1 en adelante dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que hagáis, hacedlo. Todo lo que digan que guardes, guárdenlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira qué interesante, y es que los fariseos se sabían la Biblia, se sabían el Antiguo Testamento, ellos conocían los rituales, ellos sabían el bien, conocían el mal, pero Jesucristo puede recalcar que tienen el conocimiento, pero no lo ponen en práctica. Y Jesús le dice a las personas que están escuchando: ahí en la iglesia, en la cátedra de Moisés, ahí se sientan los fariseos y los escribas a hablar. Cuando ellos les digan que hagan algo, háganlo. Mas no se comporten como ellos, porque en realidad hablan, pero no hacen. No sé, como que se me parece hoy en día muchas cosas que pasan en estos tiempos. Luego podemos leer, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 9, en el versículo 14, y esto es algo importante porque ya no vamos solamente a lo que hablaban los fariseos y los judíos. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 14, la escritura dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Sabes? Ahora no solamente estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de que los discípulos de Juan el Bautista están diciéndole: ¿por qué no ayunas? ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué ellos ayunan y nosotros no? Una de las batallas que podemos tener como cristianos, hermanos, es: ¿por qué este hermano ayuna y yo no? ¿O por qué yo tengo que estar ayunando y ese hermano no le piden que ayune? ¿O por qué ese hermano tiene que venir a oración y yo que no vengo a oración, a él lo tiene en mi ministerio? ¿O ay, por qué ese hermano tiene esto y yo no? Y nos ponemos algunas veces a ver a nuestros alrededores, a ver qué está pasando en otras personas, como si encontrar a Jesús va a depender del pastor. O si encontrar a Jesús va a depender de tu hermano.
Por lo general estamos criticando porque otras personas hacen menos que nosotros. ¿Por qué ese hermano si no viene a oración? ¿Por qué ese hermano está en ministerio? ¿Por qué ese hermano si no ni siquiera sabe leer la Biblia y a él lo quieren predicarlo? Y es que ponemos nuestra mirada y nuestra atención en gente que posiblemente hace menos. Y luego empezamos a decir, ¿por qué ellos tienen privilegios que yo no tengo? Los fariseos es prácticamente la discusión que están teniendo con esta pregunta del ayuno. Están diciendo, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan y nosotros sí? Y nosotros como hermanos en Cristo, como iglesia unida, nunca podemos estar echándole un ojo a ver quién hace menos y quién hace más. Porque el premio que vas a recibir no te lo va a dar el pastor, no te lo va a dar el hermano, la hermana o el líder. El premio que vas a recibir te lo va a dar Jesucristo. Y cuando empiezas a poner tu mirada en otras personas, pierdes la mirada de Jesucristo. Empiezas a ver lo que hacen otros hermanos y pierdes tu mirada de Jesucristo. Y es lo que le está pasando también a los discípulos de Juan. Ahora los discípulos de Juan están diciendo, mire, los fariseos y nosotros hacemos más que ustedes, porque ustedes no lo hacen. ¿Qué importa lo que los fariseos hacían? ¿Qué importa si Juan lo hacía o no lo hacía, o los discípulos? Y aún así los discípulos eran los que estaban más cerca de Jesucristo. En algunas ocasiones, hermanos, nos vamos a encontrar en una batalla espiritual. Vamos a sentir que debiéramos de tener un mejor premio. Yo debiera de estar en otro lugar, debería de tener más. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios sabe dónde tenemos que estar. Y Dios te va a poner donde tienes que estar. Mira la vida de José. José lo trataron de matar, no lo pudieron matar, lo vendieron, lo revendieron, se fue a dar a la cárcel. Y en todo este proceso de su vida, cualquiera podía decir, no, pues, la vida de José ya está perdida, mejor que se vaya y se tire en un puente, mejor que lo condenen a la silla eléctrica, que se muera ya. Pero José, su mirada no estaba en la vida de otras personas, estaba en el llamado de Dios para su vida. Así que José podía ser que él luchara en su corazón y pensara en sus hermanos. Mis hermanos están con mi papá. Mis hermanos están comiendo y yo estoy aquí en la cárcel. Mis hermanos y ellos también que tienen la vida y yo aquí como esclavo. Yo aquí como un delincuente en la cárcel. Pero José, aunque podía enfocarse en sus contras, la Biblia nos muestra un José que estaba preparado para el día en que fuera llamado. Él sabía que tarde o temprano su Redentor lo liberaría de toda la situación que estaba pasando. Yo no puedo pensar que vayan a ser semanas o meses. Yo creo que la vida de José fueron años. Vendido, revendido, lo trataron de matar, lo tiraron en la cárcel. La Biblia habla de que estuvo años en la cárcel. Así que no estamos hablando de que estuvo una semana en la cárcel. Cuando pasas una mala racha, una semana, pero ya vuelves a la normalidad, estás bien y te pones feliz, qué dicha, ya pasó esto. Pero qué tal cuando pasan meses y no sales de la mala racha, o años y más bien las cosas van de mal en peor. José podía perder su perspectiva del llamado de Dios para su vida, apachurrarse, rendirse, vivir en el pasado. Es que me acuerdo cuando vivía con mi papá. Pero José tomó una actitud diferente. La Biblia dice que cuando fue vendido, lo pusieron a trabajar y Dios le dio favor en el trabajo. Y luego lo pusieron a trabajar con Potifar.
¿Quién lo tiene en mente? Bueno, lo pusieron a trabajar y Dios le dio favor en el lugar en el que estaba. Luego fue a dar a la cárcel y Dios le dio favor en la cárcel. Luego salió de la cárcel, lo llamaron para que fuera mano derecha del faraón y Dios le dio favor como mano derecha. En todo lo que José trataba de emprender, José no tomaba una mala actitud, él se esforzaba y buscaba el favor de Dios. Quisiera decir algo. Como hijos de Dios, necesitamos enfocarnos en las promesas de Dios para nuestras vidas. Necesitamos enfocarnos en el llamado de Dios para nuestras vidas y no en la situación en la que estamos en el momento. Te voy a decir algo. La noche no dura toda la vida. Y posiblemente el sol tarde o temprano anochece. Y quizás ahorita estás en el mejor momento de tu vida, estás brillando, te gusta brillar, eres luz, eres bonito, estás feliz. Puede ser que algún día anochezca. Y si algún día anochece para tu vida, recuerda algo. Un día estabas alumbrando en el día porque todo estaba bonito. Pero lo cierto es que en la noche Dios manda a alumbrar a sus hijos. Dice que tenemos que brillar. Que Dios que dice que somos hijos de luz. Y los hijos de luz no nos tenemos que esconder. Al contrario, en el lugar en el que estamos debemos de brillar. Si estás en medio de las circunstancias más adversas que puedas haber tenido en toda tu vida, en ese lugar tienes que brillar. Si estás en medio de un cáncer, si estás en medio de una enfermedad muy dura, tienes que brillar. Pastor, pero no es fácil. Para Jesucristo el día que le anocheció tampoco fue fácil. Le anocheció y terminó en una cruz. Lo mataron ahí. Simplemente la esperanza de que algún día iba a volver a amanecer era lo que hacía a Jesús mantenerse en esa cruz. La esperanza de que en algún momento volvería a amanecer tenía a José en la cárcel esperando que algún día amaneciera. Dice la Biblia que el rey lo manda a llamar, pero cuando el rey manda a llamar a José, dice que José, antes de presentarse delante del rey, se fue a bañar, se fue a afeitar, se fue a arreglar porque él sabía que ya iba a amanecer. Imagínate, estás años en la cárcel, inculpado injustamente, ya se olvidaron de ti, al faraón no le importa tu vida, querías tocar a su esposa, en la mente de él piensa que querías dañar a su esposa, así que el faraón lo único que está pensando es que te vas a pudrir en la cárcel. Pero José lo mandan a llamar, él se arregla, se afeita, se cambia su ropa, se pone algo más decente, se presenta delante del rey como un hombre sabio. Y el faraón le dice: ¿y dónde será que podemos encontrar a un hombre tan inteligente que pueda hacer todo lo que estás diciendo? Yo creo que solamente tú puedes servir para este trabajo. Ay, faraón, ¿en serio usted cree que yo? Sí, claro, es tuyo el puesto. Bueno, está bien, lo tomo, no lo voy a pensar. No me dé 3 días para pensar. Tomó el puesto rápido. Vemos la vida de Pablo. Para Pablo oscureció. Y no fue que oscureció porque él estaba esperando que oscureciera. Le oscureció el día a pedradas. Lo dejaron casi muerto. ¿Ha escuchado usted el historial clínico de Pablo? 3 veces
lapidado, golpeado, casi matado. Lo dejaron ahí porque creyeron que ya estaba muerto. Seguramente le revisaron el pulso y dijeron, no, ya ni está respirando. Y vemos la vida de Pablo con la esperanza en 2 de Timoteo capítulo 6 de que algún día para él sería un amanecer diferente. Hey, pero ya está listo el día que me van a matar, ya dijeron que me van a decapitar, ya sabemos cuál es la hora, cuál es el proceso, así que si me dejan decir unas últimas palabras, probablemente les testifique de Cristo, me corten la cabeza y me voy porque va a amanecer y voy a amanecer en la presencia de Dios. Una corona de justicia me espera. No toda la noche es oscuridad. Pero para poder volver a nuestro punto, ¿sabes algo? Los judíos todavía esperan que les amanezca. Cuando llegó el momento del amanecer, ellos no estaban preparados para ese amanecer. Yo quiero decirte algo. No por las situaciones en las que estás debemos de rechazar al Señor. No porque sea oscuro, no porque sea de noche debemos de rechazar al Señor. No por el virus, no porque no tengo internet en mi casa debemos de rechazar al Señor. No porque la situación no se me ha dado, no porque me quedé con trabajo o no tengo trabajo, o mi esposa está molesta conmigo, o mi matrimonio está en dificultades, o mis hijos están en rebeldía, o la situación económica del país está complicada, o mi situación económica está ocupada, está en el peor momento de mi vida. Cuando pensé que no podía oscurecer más, me despidieron, se me complicó más. En medio de la situación más oscura que esté, hermano, no puedes rechazar al Señor. Las cosas más grandiosas que pueden pasar en tu vida ni siquiera van a pasar cuando amanezca. Ahí en la oscuridad verás la mano de Dios. Ahí en la oscuridad te darás cuenta que el Señor está contigo. Ahí a la medianoche, cuando es el momento más oscuro del día o de tu vida, te darás cuenta que el Señor ha estado contigo, que Él te va a ayudar. Miras la vida del pueblo de Israel y dices, el pueblo de Israel, ¿por qué era tan duro? ¿Por qué era tan cabezón? ¿Por qué peleaban con Dios? Si Dios tanto que les ayudaba en el desierto. Pero ellos en medio de la oscuridad, en medio de un desierto, en medio de las dificultades del clima, de la situación, no podían ver la mano poderosa de Dios. Estaban tan cerrados en sí mismos, estaban tan acostumbrados a una vida tranquila de esclavitud, que cuando el Señor los quiso sacar de la esclavitud para llevarlos a un nuevo amanecer, a una nueva tierra, a un lugar donde fluía leche y miel, ellos no podían aceptar esto. Estaban luchando en su corazón si querían vivir en la oscuridad o si querían seguir caminando hacia la luz. Y pudiéramos criticar en esta noche a los fariseos y decir: qué bárbaros ustedes fariseos, cómo rechazaron la promesa del Mesías, cómo rechazaron las promesas y las bendiciones de Dios para sus vidas, cómo rechazaron tener a Jesucristo. Pudiéramos hablar de cómo rechazaron a Jesucristo aún en su mismo pueblo, y dice la Biblia que en el lugar donde Jesucristo no pudo hacer milagros era porque lo rechazaron. ¿Y dónde fue? En su propia casa, su propia familia, los vecinos, los del barrio, todo el mundo enfermo. Pero no aceptaban que Jesucristo pudiera ser el Mesías. No aceptaban que Jesucristo pudiera ser un milagro. Y lo rechazaron. Rechazaron al Señor. Quiero decirte algo. Es fácil criticar al pueblo de Israel el día de hoy. Pero quiero decirte que cuando tenías esos alacranes a la vista a la medianoche, cuando tenías esas serpientes en medio del desierto y no sabías qué iba a pasar, era fácil rechazar al Señor en el desierto. Era fácil rechazar al Señor cuando estaba haciendo calor.
Cuando pasaron el primer año y todavía no habían llegado a la tierra prometida. Pasaron 2 años, 3 años, 4 años y aún no llegaban a la tierra prometida. Ay, pero Dios me sacó de este lugar para llevarme a un mejor lugar. Yo debía de quedarme en el mundo porque en el mundo vivía mejor, porque en el mundo tenía mejores trabajos, en el mundo tenía un mejor salario, en el mundo podía hacer lo que me daba la gana. Y Dios te sacó posiblemente de una tierra de esclavitud porque quiere llevarte a una tierra prometida. Pero en el proceso, mientras sales de la oscuridad, mientras oscurece más posiblemente, tienes que creer que el Señor va a hacer que algún día amanezca. Y tienes que creer que mientras amanece, los milagros de Dios son posibles. Tienes que creer que mientras amanece, el Señor te va a cuidar de esas serpientes, de esos escorpiones, de toda esa situación del sol, del calor, del frío. Tienes que creerlo. Mientras pasa la oscuridad del coronavirus, tienes que creer que Dios te va a proteger, que Dios va a estar contigo, que en medio de la oscuridad es cuando más necesitamos del Señor y podemos ver su mano. ¿Y si no amanece todavía? Si amanece dentro de un año, si el coronavirus se alarga 40 años, ¿cómo le pasó a Israel en el desierto? ¿Puedes soportar 40 años de coronavirus? ¿Puedes soportar 40 años en esta oscuridad, en este desierto? En este desierto, en esta oscuridad, debes de darte cuenta que Dios es Dios, que Dios es poderoso, que Dios es milagroso, que las promesas de Dios son para sus hijos. No vaya a ser, hermanos, que el día que amanezca no nos demos cuenta y rechacemos a Dios. El día que le amaneció a los judíos, la palabra de Dios dice que los judíos le rechazaron. Jesús vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Los suyos no le creyeron al Señor. Su propia familia, los vecinos, los del barrio, la gente más cercana, no pudo creer. Ahora quiero decirte, ¿qué tal si las promesas de Dios y las bendiciones de Dios se empiezan a cumplir en gente que ni siquiera es cristiana? ¿Es eso posible? ¿No crees que si una persona cumple el honrar a su padre y a su madre, Dios no le va a dar una larga vida? Su mandamiento con promesa. ¿No crees que si una persona confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, quizás no tenga tiempo para que tú le vayas a predicar de Cristo? Más que estamos tan cerrados en que ahorita no podemos predicar de Cristo, tal vez esa persona solamente reconoce que Jesucristo es el Señor. Y si Cristo viene en ese momento, posiblemente yo me quede esperando que amanezca mientras que Él se va con el Señor. Y ni siquiera tuvo tiempo de ir a los evangelistas. Ni siquiera tuvo tiempo de venir a la iglesia. Simplemente creyó que Jesús es el Señor, lo confesó con su boca y se fue con el Señor. Y tú y yo, aquí estamos esperando la segunda venida del Mesías. Esto fue lo que pasó. Los judíos eran arraigados a su religión, o son arraigados. Rechazaron a Jesucristo porque no creyeron que Jesucristo fuera el Mesías. Ahora nosotros, cuando nos amanezca, hermanos, tenemos que creer en el Señor todavía. Tenemos que vivir en las promesas del Señor. Todavía tenemos que creer en la palabra de Dios. Todavía tenemos que tener una iglesia. Todavía tenemos que tener un lugar donde congregarnos. Todavía tenemos un lugar donde venir a oración en las mañanas. Todavía tenemos un pastor. Todavía tenemos un compañerismo. Todavía estamos esperando la venida de nuestro Señor.
Créeme, créeme, que cuando todo este virus acabe, mucha gente va a rechazar el nombre del Señor. No con sus palabras, no con su boca, pero sí es que ahorita no tengo tiempo. Es que ahorita no puedo. No tengo tiempo para Dios en este momento. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para ayunar. Créeme, mucha gente va a rechazar el nombre del Señor. Como lo han hecho hasta ahora, solamente porque es de noche. Ya no quieren venir a la iglesia. La iglesia se abre en las mañanas para oración, pero como ha oscurecido y tienen temor de la oscuridad espiritual en la que vive Costa Rica en este momento y el mundo entero, no quieren congregarse, no quieren orar, no quieren leer la Biblia, muchos no quieren ayunar. ¿Qué va a pasar cuando amanezca, hermanos? ¿Qué va a pasar cuando venga Jesucristo? ¿Sabes? Dice que por la causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente que tal vez estaba en su primer amor, por la causa del pecado han apagado su primer amor. Ya Jesucristo no es su primer amor. Ya consiguieron otro primer amor que les da amor, que les da hijos. Ya consiguieron otros amores y Jesucristo quedó por allá. Un día de estos, lo sabemos porque está escrito, Jesucristo vendrá por su pueblo. No vaya a ser que se cumpla nuevamente esta palabra. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No vaya a ser que se cumpla esa palabra y nosotros hagamos el papel de los fariseos y no creamos. No, yo no creo que Jesucristo haya venido. Yo no creo que esté amaneciendo. Yo no creo en la venida del Señor. Ten cuidado, iglesia. Ten cuidado. Porque posiblemente estás metido en muchas tradiciones cristianas. Te las sabes. Hasta te sabes la Biblia en Reina Valera 1960, te sabes la Biblia te sabes la Biblia lenguaje del oso, te sabes la Biblia Dios habla hoy, te sabes las tradiciones cristianas, te sabes la palabra de Dios, pero que vaya a venir Cristo y que te quedes. No puede ser así. No podemos rechazar a nuestro Señor. Debemos de buscarlo con todo nuestro corazón. Una de las cosas que me encantan de esta historia, hermanos, es que el versículo 12 dice que aunque no le recibieron, a los que creen en el Señor les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Ahí es donde entramos usted y yo para ser salvos. Yo sé que difícilmente tenga sangre judía, difícilmente tenga algo judío, pero le voy a decir algo. Yo creo que Jesucristo vino a morir por mí. Jesucristo en primera instancia vino por los judíos, pero como los judíos le rechazaron, dice que Jesucristo también vino por los gentiles. Y aquí un gentil dispuesto a que el Señor les hable. Tú y yo somos gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no son del pueblo judío. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros no vamos a rechazar al Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a rechazar la salvación. Y nosotros no vamos a rechazar la sangre de Cristo ni el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la oportunidad en esta noche de buscar a Dios con todo nuestro corazón. No rechazarlo. No importa que oscurezca más. El mundo ahorita es de noche. No de noche porque sean las 7 de la noche, sino de noche porque cada vez las tinieblas empapan más este mundo. En cualquier momento puede venir Cristo por su iglesia. Asegúrate de estar preparado.
de tener el aceite que necesitas. Asegúrate de estar escuchando el sonido de la trompeta ese día, no estar durmiendo. Asegúrate de no estar durmiendo. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Es increíble. Tantas pruebas de que Jesucristo era el Mesías. Y los judíos hasta el día de hoy no lo pueden creer. Es más, algunos judíos les llaman judíos, si no me equivoco, son judíos mesiánicos o renovados, y estos judíos sí creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Tienen costumbres diferentes, tradiciones diferentes a las de un cristiano, pero ellos creen en Jesucristo. Están los judíos ortodoxos, los más rigurosos son los que ellos no creen en Jesucristo. Pero es imposible negar hoy en día que Jesucristo vino a esta tierra. Es imposible hoy en día negar que Jesucristo vino para traer salvación a su pueblo. Y lo que sí podemos ver es que su pueblo le rechazó. Y entonces Jesucristo llamó a todos los demás a la boda, ya que los que fueron invitados no quisieron venir. Jesucristo tuvo que llamar a más. Y fue y llamó a todos a la boda, porque para los que fue preparada la boda, no quisieron asistir. Tú y yo estamos invitados a esta boda. Tu invitación dice que a los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, les fue dada potestad para ser hijos suyos. Así que potestad está hablando de un poder. Tú y yo lo podemos mirar hoy en día, que nos fue dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puedo convertirme en un hijo de Dios? Yo no quiero rechazar la salvación, no quiero rechazar a Jesucristo. Tú tienes eso claro. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar conmigo un momento. Tú quieres ser hecho hijo de Dios. Tú quieres esa potestad. Dice su palabra que necesitamos creer en el nombre de Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos. Y todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Quiero invitarte a que ores conmigo en este momento. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por venir a este mundo y salvarme. Te doy gracias por convertirme en hijo tuyo. Te doy gracias por la vida eterna que has planeado para mí. Y en este momento yo te acepto como mi Señor y Salvador. Puedo reconocer que moriste en la cruz del Calvario por mí y que Dios te levantó de entre los muertos. Te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que me escribas en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Demos un fuerte aplauso. Te adoramos, Jesucristo. Gloria al Señor. Esta noche, antes de terminar, queremos recordarte que puedas suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que estés al tanto de los servicios que tenemos, de las predicaciones, y también queremos invitarte para que puedas acompañarnos
recordar que los sábados estamos haciendo oración en las mañanas a las 8 de la mañana aquí en la iglesia, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, y entre semana la iglesia está abierta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana para que podamos orar juntos. Queremos, iglesia, invitarte a que te mantengas en contacto. Si no tienes nuestro número de teléfono, ahí está en la pantalla. Si has hecho esta oración, nos gustaría saber que te acercaste a Jesucristo a través de este medio y que podamos compartirte más de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que también puede hacer en tu vida. Así que ahí estamos en contacto y esperamos puedas comunicarte con nosotros. Vamos a despedirnos en oración en esta noche. Amado Padre bueno, fiel y grande, fiel y misericordioso, te damos gracias, Señor. Gracias por este estudio de Biblia, Señor. Gracias por la brecha que tú abriste para nuestra salvación. Gracias por todo lo bueno que tú haces, Señor, y porque siempre estás al tanto de tus hijos. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a estar al tanto de ti, Padre, de tu venida, Señor, estar despiertos, Padre, estar con esas lámparas llenas de aceite, Señor, y estar atentos, Señor, para esas trompetas que va a sonar, Señor, para ese día de la gran boda, Padre. Te damos gracias y te pedimos, guárdanos en regreso, Señor, a nuestros hogares siempre, Padre, y tráenos, Señor, lo más pronto posible de regreso a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a que se suscriban, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones.